Bueno, buenos días a todos. En nuestra mesa vamos a hablar sobre propuestas de transformación de la gestión de los recursos humanos, porque todos los que estamos aquí pensamos que lo más importante para poder transformar las organizaciones públicas es empezar por las personas, por transformar la forma de gestionar a las personas. Como veréis, llevo una pelotita roja o naranja o tal, y esto es porque, bueno, creamos un grupo de WhatsApp para hacer el tema más ágil de relacionarnos entre nosotros, y uno de los días Ángel dijo, es que nos limitas el tiempo y esto, los de los recursos humanos, nos enrollamos mucho. Así que he pensado que cuando les enseñe la pelotita, ya sé que no es muy innovador, ¿no? Podría haber hecho una luz, algo, un láser, un puntero láser, les quedará un minuto solo. Cada uno intervendrá durante 10 minutos. Y bueno, vamos a hablar de diferentes cambios que se pueden realizar en cada uno de los subsistemas de gestión de recursos humanos. Bueno, perdonad, os doy las gracias a todos por estar aquí, no me he presentado. Soy Olga Ramírez Hernández, presidenta de la Asociación Catalana de Gestión Pública y técnica superior de la Generalitat. Y bueno, con nosotros los empezaré a presentar en el orden en el que van a intervenir. Aquí a mi derecha tengo a Virginia Losa, que seguro que muchos de vosotros ya la conocéis. Es secretaria de Habilitación Nacional de Categoría Superior y vicesecretaria de la Diputación de Valencia. Y les pedí a cada uno de ellos que me dieran una frase que les definiera en su relación con los recursos humanos. Y Virginia lo que nos comentó es que ella defiende que el mayor valor de una administración son las personas, como ya hemos dicho al principio, que trabajan para otras personas, siendo esta la fortaleza y el valor intangible que mueve a las organizaciones públicas. Entonces, Virginia, si quieres empezar con tu intervención, por favor. Vale, gracias. Bueno, pues con permiso de todos, buenos días y sin más preámbulos, porque como tenemos el tiempo acotado, a ver, vaya, un momentito, no, tranquila, que... Esta es la de PDF, ¿no? Sí. Vale. Muy bien. Bueno, pues el título de mi ponencia, Selección y Reclutamiento Estratégico, una palanca de cambio en la transformación de los recursos humanos, porque este es el tema transversal de la jornada de hoy, la transformación de los recursos humanos. Bien, es verdad que hoy viernes ya hemos hablado a lo largo del Congreso pues, de muchos temas relacionados con la selección y el reclutamiento. Desde luego, la gestión de los recursos humanos o la gestión de las personas, como a mí me gusta decir, no la tenemos que centralizar ahora mismo en este problema que quizás es el más inmediato que tenemos en los próximos 5 años. No. La gestión de las personas yo la definiría como una gestión 5D, de 5 dimensiones o más, porque la gestión de las personas no es solo seleccionar, sino que gestionamos provisión, gestionamos jornada, gestionamos relaciones, gestionamos movilidad, gestionamos retribuciones, gestionamos muchas cosas. Entonces, bueno, a mí me ha tocado la parte de selección y reclutamiento, insisto, es una parte ahora mismo transversal, pero está claro que si queremos administraciones eficaces, eficientes y que presten con calidad los servicios públicos, no olvidemos esta frase, necesitamos a la gente adecuada en el puesto adecuado, como se dice, the right people on the right job. Entonces, bueno, paso a presentar la estructura de mi intervención, son 5 puntos. La transformación de los servicios públicos. Los recursos humanos debemos de ganarnos el apellido digital. En el futuro solo habrá un oficio, adaptarse, o la preparación del cuerpo de funcionarios. Yo ya más que adaptarse, soy más atrevida, ya digo, evolucionar. Como que la palabra adaptarse o cambio se está quedando ya atrás y es evolución. El tercero, les voy a explicar mi propuesta del qué, cómo y cuándo, cómo lo estamos haciendo en mi institución y cómo, bueno, es un modelo que si se dedica tiempo, recursos y esfuerzos creo que serviría. Luego, cuarto, el talento interno. Tenemos mucho talento dentro de nuestras administraciones. De hecho, aquí estamos en un congreso donde estamos 800 compañeros, todos imbuidos de una necesidad de aprendizaje y de querer motivar y de querer cambiar a nuestras administraciones y de llevarnos a nuestros puestos de trabajo mañana, lunes, lo que hemos hablado aquí en el congreso. Y luego, una última reflexión que es como lo de Be Water, my friend, pues Be Nomad, my friend, que ahora explicaré lo que quiero decir. Bueno, la transformación de los servicios públicos. Los recursos humanos debemos de ganarnos el apellido digital.
Las nuevas tecnologías transformarán los servicios públicos. Estoy hablando de servicios públicos, no de recursos humanos. Y eso va a afectar a los recursos humanos, y los recursos humanos debemos de adaptarnos a esas nuevas necesidades de servicios públicos que nos va a exigir la ciudadanía. Y para adaptarnos debemos de cambiar las regulaciones, que claro, nos estamos quejando de que no somos capaces de adaptarnos, de ser proactivos en el cambio de los recursos humanos, de prever los cambios generacionales, pero es que también tenemos un hándicap, que es el propio marco normativo estrecho, acorsetado de las administraciones públicas. Debemos de cambiar las estructuras. El cambio digital, la transformación digital, vienen diciendo los estudiosos que es más un cambio organizativo que tecnológico. Tiene que ir un poco de la mano, y eso también tenemos que llevarnos esa idea de que el cambio no es solamente puramente tecnología, sino organización, y eso pasa por pararnos a pensar. Y por último, el último punto fuerte es los recursos humanos. Esto que nos lleva a una nueva cultura basada en datos, como habéis visto estos días, experimentación, fracaso, me levanto, fracaso, me levanto, pero hay que hacerlo, y esto nos lleva a un diseño de servicios enfocado a las nuevas necesidades que nos den los ciudadanos. Oficio futuro, adaptarse o la preparación del cuerpo de funcionarios. ¿Cuál es el peligro que tenemos inmediatamente? La desintermediación de servicios. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo muy breve. ¿Cuántos han contratado un viaje para venir aquí, por ejemplo, a través de la página de Internet X o de la empresa X, no pasan por una agencia de viajes? Todos esos servicios están desapareciendo porque se está produciendo un cambio en la prestación de servicios. Ese cambio de prestación de servicios que pasa en la empresa privada, porque el cliente quiere una inmediatez y quiere una facilidad en el servicio X, va a pasar en los servicios públicos, y eso nos va a afectar a la administración. Esa desintermediación de servicios nos pone en peligro. Nos pone en peligro como legitimación como administraciones públicas. Entonces, tenemos que tenerlo muy presente a la hora de diseñar nuestra organización y nuestros recursos humanos. Por eso yo pongo ahí, somos ciudadanos, somos audiencia, nos miden, nos medimos, es muy importante hacer esa reflexión. Ese oficio de adaptarse o prepararse como cuerpo de funcionarios a futuro pasa por tener ideas innovadoras, ideas que se han comentado en otros foros, como puede ser una academia de competencias digitales. Hay formación en administración digital, pero a veces es insuficiente, porque qué duda cabe que tenemos unas especialidades muy diversas, todos los asistentes aquí, pero nadie nos ha preparado para el cambio verdaderamente tecnológico, disruptivo que estamos teniendo. Entonces, eso nos está generando muchos problemas, ¿no? Las habilidades blandas que hablarán mis compañeros, o otros sistemas de reclutación que ahora explicaré. En tercer lugar, ¿qué, cómo y cuándo seleccionar y reclutar? ¿Qué? Envejecimiento de plantillas. No voy a decir nada más porque creo que lo han dicho repetidamente en este congreso. En 5 años se nos jubila, grosso modo, la mitad de la plantilla. Se incrementan las jubilaciones, se produce una descapitalización del conocimiento, se incrementan exponencialmente el número de procesos selectivos, y las personas que lo hacemos somos los mismos, y tenemos que estar preparados. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Por lo menos lo vamos a intentar, con una gestión inteligente de vacantes. Es decir, vamos a analizar qué puestos en 5 años o en 10 años se nos van a jubilar, y en función del análisis de la demanda ciudadana de servicios que nos lo va a otorgar la ciudadanía, les vamos a hacer encuestas a través de metodologías PEST o SPED, nos van a ir a dar ese resultado de qué puestos necesitamos, qué puestos tenemos y deberemos de mantener, qué puestos no tenemos y deberemos de tener, qué puestos tenemos y no deberemos de tener, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pues ya, tenemos que hacerlo ya. Hay que sacar tiempo de donde sea. Hay que definir un inventario de tareas y de perfiles, seleccionar por competencias, innovar en el diseño de pruebas. No vale que al final el tiempo nos come porque copiamos las bases de selección de otra administración, porque copiamos los temarios de otra administración, porque copiamos las pruebas y la valoración de méritos de otra administración. No, hay que hacer un esfuerzo en el diseño de las pruebas adaptado a los perfiles y a las tareas de los puestos que verdaderamente queremos convocar. Lo que yo llamo predecir, captación del talento, o lo que yo llamo pruebas predictor, porque esas pruebas predictor se supone que nos darán un resultado de buen talento atraído, o sea, evitar lo que se llaman los falsos positivos, porque si hacemos unos procesos selectivos regulares o malos, pues al final lo que hemos captado es
pues no lo que estamos buscando. Esto es una infografía un poco de lo que acabo de decir, ¿no? El análisis PES a la ciudadanía, identificar los puestos vacantes, muy importante también, interlocución con las necesidades de nuestros departamentos, ya no solo de la ciudadanía, que nos va a definir los servicios públicos, sino qué necesitan nuestros departamentos y los nuevos perfiles, el diseño y demás. Establecer también un sistema de priorización de los puestos a cubrir, porque no podemos sacar todos los puestos a cubrir. Yo, desde luego, si saco ahora mismo todas las demandas que mi organización me pide, colapsamos, nos bloquearíamos, ¿no? Entonces, es importante también tomar una decisión y establecer un sistema de protocolo de los puestos a cubrir con unas reglas en función de las necesidades. Aparte de revisar el inventario de servicios, si se mantienen todos los servicios que no puestos, servicios que se pueden externalizar, que se pueden internalizar, en función de eso, qué necesidades son las estructurales, qué puestos son los estructurales, lo que os acabo de decir, quiénes y cuántos queremos ser. Además de esto, yo ofrezco también esta otra metodología que no se ve muy bien, pero quédense con lo último, con el cronograma de convocatorias de procesos selectivos. ¿Qué criterios estamos estableciendo, qué criterios indicadores para priorizar los procesos selectivos? Los procesos masivos, que quizás son a veces los más grandes y a la vez más transversales y que nos dan una solución a los problemas más globales. Cuando no existan bolsas de empleo, pues esos también son prioritarios, porque si tú no tienes una bolsa de empleo para tirar de interinidades, qué duda cabe que tienes que lanzarte. Otro criterio por orden, los servicios no externalizables, porque responden a potestades administrativas. Esos no los puedo externalizar, tengo que cubrirlos, tengo que acudir a un proceso selectivo. Vale, me queda un minuto. Bueno, cuarto punto, talento interno, oculto dormido. Hay mucho talento, como he dicho, es muy importante escuchar a la gente de dentro, lo que llamo ya la inteligencia colaborativa, lo hablarán mis compañeros. Lo que quiero poner el énfasis es en el reclutamiento, diferenciado de la selección. El reclutamiento podemos utilizar instrumentos de la empresa privada como el marketing para darnos a conocer, para captar talento, porque sorprendentemente en las universidades no nos conocen. Hay muchos perfiles y muchos cuerpos de administraciones públicas que no nos conocen los estudiantes. Entonces hay que hacer una verdadera campaña de marketing, dando una mayor difusión en las universidades, en las escuelas profesionales, utilizando las nuevas tecnologías, porque los millennials ya son ancianos, perdón, que yo ya paso de los 40, pero los millennials ya tienen 30 y tantos, ahora vienen las generaciones Z e Y, y solo se relacionan por redes sociales, entonces tenemos que repensar. Y, bueno, también trabajar en esa acogida y socialización de la persona que entra en nuestra administración para comprobar que el ajuste puesto-persona es el adecuado. Y, por último, como reflexión final, be a nomad, my friend. Todos, los de dentro, los de fuera, tenemos que pensar en que tenemos que cambiar. Yo, como digo, esto no tiene que ser solo del Departamento de Recursos Humanos. En los departamentos de recursos humanos tenemos que ser catalizadores, como Madonna, nos tenemos que reinventar continuamente, pero cada uno desde su puesto de trabajo, desde su atalaya, tiene que repensar todos los días. ¿Os acordáis de un anuncio de vehículos que decía, ¿te gusta conducir? Pues yo digo, ¿te gusta conducir o que os conduzcan? ¿Te gusta conducir? Pues llega el lunes a tu puesto de trabajo, agarra el volante en lo que se pueda y ofrécete y vamos a intentar cambiar en esa gestión de personas de manera global. Muchísimas gracias. Gracias, Virginia. Bueno, como ha dicho Virginia, claro, nosotros al ser una de las últimas mesas, vamos, como decía también Ángel, como de coche escoba, ¿no? Porque habrá muchas cosas que ya os sonarán, pero intentaremos aterrizarlo al final de nuestra presentación, estableciendo un decálogo con los 10 puntos que nos parecen claves para transformar la gestión de recursos humanos. Ahora intervendrá Ángel Gil, que es presidente de Anexpal y director general de la Organización Municipal de Ayuntamientos de Fuenlabrada, y él se define como vocacionalmente comprometido con las personas y con un servicio público cada vez mejor. Por favor, Ángel. Creo, sí. Sí, esta es la presentación. Era la carpeta general. Es la ponencia Sevilla, es eso.
Ante todo, me voy a venir para acá. No es que la visión sea mucho más agradable aquí que atrás, quizás fuera mejor atrás, pero bueno, es lo que hay. De hecho, no me he puesto ni foto, porque suelo ser de los que está por detrás. Yo creo que una de las cosas que nos identifica mucho a los de recursos humanos, en parte lo he hecho aposta, es que solemos estar detrás, no se nos ve demasiado. Yo creo, me alegra haber estado en este congreso, me alegra haber participado con vosotros, precisamente porque yo creo que es la primera vez que vengo a un congreso de innovación donde hemos hablado tanto y además se nos da cierto protagonismo a los que estamos gestionando recursos humanos. Me parece fundamental. A lo largo de todo este jornada hemos hablado de este tema y yo creo que estaba muy bien traído, y por eso agradezco a la organización el traer a unas personas que se encargan de recursos humanos a este congreso. Con lo poco tiempo que tengo, y siendo, como ha dicho antes, muy rollista, vamos a intentar concentrarme un poco. Primero quería hablar de un pequeño diagnóstico Volapié. Hemos estado hablando de él a lo largo de toda la jornada, pero por recordarlo no pasa nada. Hablar del talento, pero centrándolo en que, a mi modo de ver, es más importante tanto el talento. Para buscar talento, primero tenemos que ver qué buscamos. En tercer lugar, ¿qué tenemos que hacer los gestores de personas en las administraciones públicas? Hay una serie de retos a los que tenemos que estar, para los que tenemos que estar preparados y que tenemos que abordar necesariamente. No solamente, como ha dicho Virginia, el área de recursos humanos o responsables de recursos humanos, toda la organización, pero con nuestro papel fundamental en la parte que nos corresponde en todo este tinglado. Y por último, ¿estamos preparados los departamentos de recursos humanos para abordar esta situación? Que es una cosa que a mí particularmente, y en parte por eso surge Anexpal, es una cosa que me preocupa bastante. Dejémoslo así, bastante. Diagnóstico a Volapié. Es una evidencia, lo habéis comentado a lo largo de toda la jornada los distintos ponentes y yo creo que todos compartimos. Las administraciones públicas vivimos en una sociedad cada vez más compleja, en un entorno, toca la palabra en inglés, el VUCA, la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad, con una sociedad cada vez más preparada, más empoderada, más en red, más capaz de decidir. Y esto es fundamental para las administraciones públicas, porque incide o debería incidir en cómo trabajamos. No podemos trabajar de la misma manera hoy que hace 10 años porque la sociedad ha cambiado. Y ha cambiado además nuestro entorno. El mundo ya está en un móvil. Yo he firmado hoy, voy a actualizar días de asuntos propios, veo mi correo a través del móvil. Blockchain, que os voy a contar, el Internet de las cosas, todo esto, la inteligencia artificial. Y por encima la computación cuántica, otro paso que vamos a encontrarnos dentro de 4 días, según Google, que nos va a cambiar estos paradigmas y nos van a cambiar constantemente. Estamos en un mundo en constante y acelerado cambio. Y en esta situación no podemos quedarnos exactamente igual porque nuestra legitimación como administraciones públicas ha cambiado. No tenemos la legitimación legal que teníamos en el modelo que podríamos decir clásico del siglo XIX, siglo XX. Ahora tenemos una legitimación social. Necesitamos legitimarnos constantemente ante la sociedad. El ciudadano debe ser el centro porque es lo que nos legitima. Si perdemos esa legitimación, daremos pasos hacia atrás. Creo que fuera Carlos Ramió el que comentaba lo del tema de la burbuja. Bueno, pues esa burbuja se nos va haciendo cada vez más pequeña y más insostenible y más irrespirable. Yo creo que si queremos respirar, debemos hacerlo. Y además es que es importante que respiremos. La OCDE ha puesto de manifiesto la importancia que tiene la legitimación social de las administraciones públicas como garante de los sistemas democráticos y los procesos democráticos. No podemos renunciar a jugar ese papel. Pero curiosamente no es, al menos la perspectiva que tiene la gente. Yo creo que la administración pública sí que es innovadora. Buen ejemplo sois vosotros y otros congresos, los 1000 y pico personas que se inscribieron. Pero la ciudadanía nos sigue viendo como forjes. De hecho, un par de datos, poco más de la mitad de la población, estos son datos de la encuesta de evaluación de la encuesta de calidad de los servicios de junio de 2017 del CIS. Más de la mitad considera que el funcionamiento es poco o nada satisfactorio. No está mal. Casi un 70%, que es casi lo que más me llama la atención, un 70% que funciona igual o peor que hace 5 años. No está mal. Podríamos haber avanzado un poco más. Con un aspecto positivo, que más de la mitad considera que podríamos dedicar dinero a invertir, a mejorar la administración, no prestarle los servicios, sino destinar dinero a mejorar la organización. Son datos del CIS que me parecen interesantes, porque si no hacemos eso, al final somos un enorme dinosaurio, pero podemos acabar como ese dinosaurio extinguido. Y ahora tenemos que decidir qué modelo de administración, porque al final estamos hablando de esto, estamos hablando de qué modelo de administración vamos a tener para un futuro. Y en función de su modelo de estrategia. ¿Qué es lo que vale cualquier modelo? En principio, cada administración tendrá que decidir, porque cada lugar es distinto. Tendrá que ver en función de su tamaño, en función de su población, en función de su territorio, en función de sus circunstancias, qué modelo va a asumir. Uno, el que sea, y alinear la organización respecto de ese modelo. Pero no puede ser cualquier modelo. Tiene que integrar la innovación, tiene que integrar la diversidad, tiene que estar atento a la sociedad, tiene que ser participado.
no puede ser elitista. Creo que a veces corremos el riesgo de meternos en procesos de cierto elitismo desde la administración, olvidándonos que precisamente fuera y el ámbito de la colaboración es importante para mejorar la administración. Un modelo con aliados, si no, no hacemos nada. Esa legitimación social del que estábamos hablando. Un modelo ético, de integridad pública. Vuelvo a repetir, estamos hablando de legitimación y un modelo coherente. Todo esto tiene que ver con eso, con esa legitimación social que necesitamos las administraciones públicas más allá de la legitimación legal. Y ahora que tenemos el modelo, que ya sabemos cada administración lo que quiera, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Tenemos lo que necesitamos, lo primero de todo? Estamos ya hablando de talento. Pues lo cierto es que no hemos seleccionado nunca para descubrir talento. En la práctica hemos seleccionado para descubrir a gente que tenía memoria. Esa es la realidad, y la realidad actual. Hay intentos innovadores porque se pueden hacer cosas, pero es la realidad, estamos en esto. ¿Qué tenemos? Pues que identificar las nuevas competencias que nos van a hacer falta. Han hablado a lo largo de la jornada del Congreso sobre estas competencias, las suscribo todas. Tenemos que ir por ahí. Fundamentalmente las competencias blandas, los soft skills, que son los que nos van a permitir en ese entorno VUCA poder avanzar. Gestionar ese talento interno, gestionar a través de los procesos de selección, de los procesos de provisión, a través de los procesos de retribución. Todo este tipo de procesos se pueden y deben embarcarse. Es verdad que los instrumentos a veces son los que son, nos dan mucho de sí, pero se pueden hacer cosas. Incentivar. Y sobre todo, y hablo ya un poco de la parte de la jubilación, conseguir que haya transferencia del conocimiento. Vamos a perder prácticamente la mitad de la plantilla, como he dicho, en los próximos 10 años. Y buena parte de esos no solamente son seniors por edad, sino que además son órganos directivos. Son la parte directiva de la organización. Y curiosamente es muy habitual en los foros en los que yo me muevo encontrarse con serios problemas y decir, ¿qué va a pasar después? ¿Estamos seleccionando a nuestros directivos? ¿Cuándo los seleccionamos? ¿Cómo los vamos a seleccionar? ¿Cómo garantizamos la transferencia del conocimiento? Eso es importante y debemos planteárnoslo dentro de este modelo. Hay procesos de mentoría, de mentoring, hay varios modelos que se pueden hacer, pero hay que abordarlo. No podemos escondernos y decir que esto no va a pasar. Pero hay frenos, una diversidad mal gestionada. La administración pública es diversa no solamente en cuanto a las administraciones territoriales, todavía no me he sacado la bolita, sino que es diversa incluso por su propia composición interna, laborales, funcionarios, interinos, que os voy a contar a aquellos que sabéis de recursos humanos y a los que no. El otro día en un autobús coincidí con un compañero que me comentaba sus problemas en su laboratorio en la universidad, donde prácticamente todo era gente que venía por beca, tenía nada más que 2 personas. Tenemos una falta de visión global. Hablaba del modelo. Seguimos funcionando en muchas ocasiones como reinos de taifas. Cada parte se preocupa de su parte, y eso enlaza también con lo que decías, Virginia, la necesidad de tener una visión global de la organización. Algo que nos alinee. Una cultura institucional que no ha trabajado esto en absoluto. Instrumentos obsoletos. Los procesos de selección son arcaicos, digámoslo así. El sistema retributivo, pues todavía dependemos de la PSLBEP, dependemos de la Ley 30, voy enseguida, y sobre todo con unas enormes resistencias al cambio. Hablamos de los sindicatos, habéis comentado previamente, pero también de las propias plantillas. Debemos estar todos compartiendo el discurso, porque si no esto va a llegar a poco. Y si no lo tenemos, ¿estamos en condiciones de obtenerlo? Porque yo creo que con el talento que tenemos, y es mucho en las administraciones públicas, no llegamos, pues tenemos que tener en cuenta el relevo generacional. ¿Qué quieren las nuevas generaciones y qué podemos ofrecer? Porque tendremos que captar talento de fuera, sí o sí. Si tenemos que renovar una parte importante de la organización, tenemos que atraer talento. Pero vamos a tener una enorme competencia. El otro día salía en el país que no cubrimos todos los puestos de ingeniero que hacen falta en todo el sector, en todo el PIB. ¿Cómo competimos contra Google? Además, con una... millennials, hablamos ya de cuestiones generacionales, en los que no tienen ningún problema con la estabilidad. Les importa 3 narices, porque les importa su proyecto personal y cambian. Lo único que podemos ofrecer ahora mismo a las administraciones públicas son estabilidad, fijeza. Con eso, ¿cómo vamos a competir? Tenemos que crear una nueva imagen de marca para hacernos a la administración atractiva, que es algo en lo que los recursos humanos deberíamos estar muy implicados. Algunas preguntas. ¿Qué papel juegan los servicios y departamentos de gestión de recursos humanos? ¿Innovamos o procrastinamos, que también lo hacemos con mucha frecuencia? ¿Dejamos los problemas para mañana? ¿Innovamos? ¿Impulsamos la innovación? ¿O somos parte nosotros de la resistencia? Porque recursos humanos también a veces somos parte de la resistencia. A veces nos ocurre como a ciertos colectivos que vemos muy mal los cambios. Y estamos preparados para esos nuevos retos y esa es la parte final. Y con eso ya agoto. Sé que me voy a pasar, pero un minuto de tiempo. Algunas necesidades desde el área de recursos humanos para poderlo abordar. Poner la gestión de las personas en las administraciones públicas en la agenda. Ver los programas políticos. Respecto del tema de la función pública es lamentable. Estamos hablando todavía
de desarrollar el IBEP. Por cierto, nadie dice cómo lo quiere desarrollar desde 2007. A mí me importaría, con que me dijeran cómo lo quieren desarrollar, yo ya ganaba mucho. Integrar los servicios y departamentos de gestión de personas en la toma de decisiones. No se nos puede tener aparte. Algo tenemos que aportar. Nosotros no vamos a diseñar la estrategia, pero debemos compartirla. Profesionalizarla. Es uno de los elementos que la OCDE también ha puesto de manifiesto, la necesidad de profesionalizar las administraciones públicas e ir más allá del derecho, generar nuevos perfiles, entender los recursos humanos de una forma más allá del derecho, atreverse a la innovación. Tenemos que, pequeñas innovaciones nos permiten avanzar. Incorporar la innovación como competencia transversal, perseverancia y resistencia a la frustración, que me parece fundamental en un departamento que es muy dado a tener que resistir, sobre todo, frustraciones, y una certeza profunda, la necesidad de reformar a fondo la función pública. Y con esto, y ahora sí, yo creo que nos conocéis un poco más, me atrevo a poner mi foto, aunque no sea especialmente agraciado, y como decía Porky, pues esto es todo, amigos. Gracias. Bien, no te he tenido que tirar la pelotita. Muy bien. He pasado un minuto, ¿no? No, bien. Bueno, como veis, hemos colaborado bastante y está todo muy conectado, ¿no? Ángel nos ha hablado de talento, de seleccionar talento, gestionar el talento, pero creo que él ha dicho una cosa muy importante. Primero tenemos que saber qué tipo de talento queremos y cómo definimos el talento, ¿no? Y luego seleccionarlo, como ha dicho Virginia. Ahora intervendrá Ana Bielba, ella es secretaria general de la Administración Pública en la Junta de Andalucía, habilitada nacional de carrera, que ha desarrollado funciones tanto en Congreso como en el Senado, como secretaria general de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía. Y ella, en relación a los recursos humanos, lo que considera es que aquello que lo define es el hecho de poner a las personas como protagonistas. Ella está en busca constante del talento, desde el interior de la organización hacia el exterior, y como bien dice ella, ahora es el momento, nosotros somos los protagonistas. Si quieres, por favor, intervenir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Me has dejado el toro en suerte con la reforma profunda de la Administración Pública y de la función pública, porque vengo aquí no como compañera funcionaria, sino como alto cargo de la Junta de Andalucía. Por eso me permito que juego en casa 20 segundos para saludar a todos mis compañeros que me acompañan aquí. Tengo a la directora de Función Pública, al director del Instituto, al director de Estrategia y Análisis de Presidencia, muchas gracias Nacho por venir, el inspector general de Servicios, compañeros de Gobierno Abierto, de Transformación Digital, del Instituto. Y es importante para mí saludar a Javier, encantada de que estés. Es importante para mí que estén y saludarles, porque todos nosotros son los que vamos a poner al Gobierno de la Junta de Andalucía el paso para la transformación que el Gobierno de la Junta ha apostado por hacer en esta Administración Pública. Hemos empezado con una cuestión en este nuevo Gobierno, y es que Administración Pública está en la Consejería de Presidencia, lo dije el otro día en mi presentación. No muchas comunidades autónomas tienen la Administración Pública detrás del título Presidencia. En realidad, creo que muy poquitas de las que hay, si es que hay alguna, llevamos a la política transversal de toda una Junta de Andalucía a la Administración Pública. Este Gobierno de la Junta es un Gobierno verde, el presidente está con el medio ambiente muy comprometido, pero también es un Gobierno de profunda transformación digital y profunda transformación de los recursos humanos que tiene dentro. ¿Cómo lo hicimos? Mira, nosotros nos dábamos cuenta que todos, por pequeñitas cosas en casa, estamos preocupados por dejar un mundo mejor. Empezamos con utilizar menos plástico, con cerrar el grifo. También estamos muy preocupados, o por lo menos utilizamos la robótica de una forma muy normal. Yo tengo un hijo de 4 años que su actividad extraescolar este año es robótica en inglés, en un colegio normal de Sevilla, y que además utiliza Alexa como que fuera un miembro más de la familia. Alexa la luz, Alexa quiero mis dibujitos. Sin embargo, cuando llegamos, somos funcionarios, y cuando llegamos nosotros a la Junta de Andalucía todavía había montañas de papel, todavía había procedimientos que estaban tardando 8 años. Hay procedimientos de calidad ambiental en la Junta de Andalucía y de ordenación del territorio que llevan retraso de 8 años. Imaginaros, la apuesta principal por este Gobierno de la Junta de Andalucía es por una transformación completa, empezando por Gobierno Abierto, por la transparencia, por una transformación digital que mi compañera María, la directora de Transformación Digital, en la mesa anterior ha comentado, y por una transformación de la Administración Pública que viene de nosotros. ¿Qué hicimos al principio? Pues lo que ha comentado Virginia. Estamos pensando, nos hemos sentado y estamos elaborando una estrategia de recursos humanos 2030. Somos más de 276.000 empleados públicos en Andalucía y no estamos ordenados, a todo el mundo le falta personal. La directora de Función Pública cada día recibe una media de 20 llamadas diciendo que le falta
personal en cualquiera de los sitios y se han ido tapando agujeros, pero no nos hemos sentado a pensar cuántos somos y dónde nos necesitamos. Esa estrategia que nos ha llevado ahora, tenemos en la fase inicial de análisis, nos ha llevado a 3 conclusiones iniciales en esta fase. La primera es que la reforma de la ley de función pública que nosotros queremos va a tener 2 protagonistas. El funcionario, el personal al servicio de la Administración. Nosotros, si podemos, intentaremos meter empleado público. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Eso ya, como sabéis, tenemos que negociar. Y, por otro lado, el ciudadano. Es decir, la persona que esté trabajando para la Administración tiene que saber que el centro de la Administración no es esa persona, sino que es el ciudadano. Las empresas lo tienen cada vez más claro. En segundo lugar, nos dimos cuenta, otra de las cosas que estáis hablando aquí y que vamos a hablar y que se ha hablado a lo largo de todo el Congreso, es que ya no podemos seleccionar a los perfiles, ni a los que teníamos ni cómo eran. Es decir, yo trabajé en empresa privada, en una consultora, nosotros seleccionábamos como directora que era a los becarios con un proceso que no pasaríamos ningún funcionario, porque eran todos habilidades blandas y no lo pasaríamos porque ni yo como directora de la consultora, que me cogieron por mi expertise, pasaría el proceso de becario que están pasando los chicos jóvenes. Y como bien se ha dicho, ya no les interesa la estabilidad, les interesa los retos, les interesa la comunicación, les interesa el poder tener experiencias de este tipo, experiencias internacionales. Pero es que la Administración Pública de ahora también se necesita ese tipo de funcionario. Pensemos, hablamos mucho de potestades administrativas. Claro que se tienen que quedar. La burocracia es buena, mi compañero lo comentó el otro día, es mala la burocracia mala, no la burocracia garantista entre sí. Ahora bien, todo tiene que ser las potestades, la pura potestad administrativa sancionadora, la Guardia Civil, Tráfico, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, lo tiene robotizado y funciona fenomenal. Después hay un agente de la autoridad, pero todo el sistema está robotizado. Entonces, demos una vuelta a si las potestades nos tienen que asentar en inmovilismo o con las propias potestades nos pueden dar un margen de robotización y dedicarnos a lo que necesitamos. Y la tercera cuestión, que aquí ha salido también, lo habéis dicho, es la jubilación. A nosotros se nos jubila el 50% del talento que construyó esta comunidad autónoma de Andalucía hace más de 30 años. Pero nosotros hemos puesto en práctica una comunidad de prácticas, se llama Embajadores del Conocimiento, y lo que estamos haciendo es que las personas que se van a ir dejen su talento aquí, dejen aquí su expertise y hagan una especie de relevo con los nuevos que vienen. Es decir, no queremos que se nos vayan antes de que estén viniendo los nuevos. Vamos a ver cómo nos organizamos también para que ese expertise, incluso quizá con una comunidad de prácticas, lo comenté también el otro día como Japón, el nombre es un poco extraño, Biblioteca Humana, pero que cuando ya te has jubilado tengas a alguien a quien ir, si todo está robotizado, y preguntas, ¿tú cómo hacías esto porque tengo un determinado problema? Y te lo cuenten. Mira, en el caso de la selección, y ahí sí que por eso quiero saludar a mis compañeros y apelo mucho también a todo el Gobierno y a todos los sindicatos, nosotros en la nueva Ley de Función Pública, de la que hablaré mucho porque tengo la responsabilidad de escribir, vamos entre comillas, de escribir y presentar al Parlamento de Andalucía a finales del año que viene. Por lo tanto, yo no sé si alguien más, si alguien en la sala más, podríamos juntarnos y hacerlo. Tiene que plasmar en una ley de función pública que hace 34 años que no se reforma la ley, no está ni siquiera adaptada, 34 años, y tenemos el reto en mi Secretaría General de presentar al Parlamento una nueva ley de función pública de la que se está hablando. Pues yo apelo mucho a la responsabilidad de todos los compañeros, también de todos vosotros como compañeros, porque en Andalucía queremos innovar. Mi presidente ya anunció que vamos a meter un estatuto de directivo público, pero también queremos innovar en la selección hasta donde el estatuto básico nos deje. Está aquí el presidente de Cosital y eso lo he hablado mucho con el director del instituto cuando estaba en el INAP. Ojalá yo cuando saqué la oposición muy jovencita y fui a un pueblo de Castilla y León en el que mi primer trabajo exacto fue una fotocopia de una plantilla de macramé porque era la única fotocopiadora del pueblo y luego el alcalde me pidió que teníamos que contratar la ganadería porque allí estaban los toros dando vueltas 7 días, la ganadería taurina. Eso yo no lo estudié en la oposición ni en el curso práctico ni nadie me dijo cómo se contrataba unos encierros para unos toros. Con el director hablamos mucho que ojalá el sistema práctico fuera, aquí tiene usted un teléfono, un alcalde de verdad, un móvil y un problema. Y mañana venga y soluciónemelo, pero llame usted como si quiere su primo es notario, el presidente del gobierno, me da igual, mañana me lo trae solucionado. Pero eso tenemos también, encontramos, y te miro directo porque no sabía que estabas, pero encontramos resistencia también con los propios colegios profesionales, es muy difícil cambiar ese sistema. Se habla mucho en este tipo de foros, pero hay a la hora de ponerte a redactar y decir que el sistema de selección, el práctico, va a ser un práctico de verdad dependiendo. Todos nos resistimos, por eso cuando decía que los protagonistas, ya te decía la frase, los protagonistas somos nosotros,
nosotros, es porque si en la empresa privada han sido capaces de seleccionar a través de LinkedIn o InfoJob, ¿por qué no el SAE? Fíjate las bolsas que tenemos nosotros, bolsas de interinos, bolsas de selección normal. Hasta que vamos al SAE, buscamos un perfil, que es un señor que se apuntó a CENISE, que ni siquiera tiene ese perfil. Y ahora, sin embargo, no utilizamos lo que tenemos en LinkedIn o en InfoJob para cruzar la necesidad que tiene también la administración pública y contratar a los mejores. Eso es una pequeñita mejora que ya se está haciendo en la administración pública. Nosotros vamos a avanzar mucho porque todos los compañeros de gobierno van por ahí. Tenemos otro compañero que es el secretario general de Economía, que ha escrito un libro, Manuel Hidalgo, quería haber venido y no ha podido venir. Un libro que se llama Profesiones del futuro. Y habla igual que Carles Ramió en su libro, habla igual de habilidades blandas, de cómo tenemos que seleccionar, de qué personas quieren venir, de qué personas vamos a tener que tener en la administración para que, como bien has dicho, la administración esté legitimada. Porque empezaba mi intervención diciendo que nosotros todos queremos dejar un mundo mejor y se nos llena la boca diciendo que queremos irnos de este mundo dejando a nuestros hijos un mundo mejor. Y los que somos funcionarios, ¿nos habéis planteado que quizá vuestros hijos, algunos que se estén yendo fuera, os preguntarán que teniendo la posibilidad, ¿por qué no les hemos dejado una administración mejor? Que en esta tierra como Andalucía, en la que hay un talento desmesurado, en las que en cuanto les das un poquito las startups, avanzan, Málaga está completa, hay una startup, en Sevilla tenemos gente maravillosa en startup, como digo, el medio ambiente, hay unas personas muy punteras en el mundo y sin embargo no acabamos de captar nuestro talento. Entonces, yo os quiero hacer esa pregunta. Cuando vosotros veáis nuestra ley de función pública y todo aquello que podamos negociar con los sindicatos lo vamos a sacar, todo aquello que os parezca innovador, aportar ideas y ayudarnos cada uno como una especie de lluvia pequeñita a que en todas vuestras comunidades autónomas pueda ser así, porque nosotros de verdad que queremos innovar de verdad en la selección, en la carrera profesional, en el estatuto del directivo, en la administración digital, en gobierno abierto, y tengo aquí miembros del gobierno, asiente Víctor, porque es verdad que saben que Hacienda apuesta de verdad hemos sacado la Administración Pública de Hacienda para que no digan que el dinero no puede ser, pero Hacienda apuesta de verdad por este cambio y que dejemos de oír lo de los políticos ya no nos representan y que no seamos nosotros los que hagamos que digan la administración ya no nos es útil. Está en nuestras manos, en la de todos nosotros está. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, como veréis, Ana ha aterrizado en un caso práctico, ¿no? Sí, Todo sí. lo que estamos comentando aquí, que también nos viene bien. Ahora va a intervenir Gerardo Hernández. Él es responsable de la unidad de Business Consulting en Everis para Andalucía, Extremadura y Canarias, y ha desarrollado su carrera profesional en Sevilla, Madrid y Lima, ¿no? En Perú, elaborando durante más de 3 años la reforma del servicio civil. Y él se define como inquieto en su relación con la transformación de los recursos humanos, buscando nuevas soluciones y alternativas. Si quieres, por favor, sí, ilustrarnos. Gracias, Olga. Gracias, Virginia, Ana y Ángel. Habéis contado muchas ideas, han contado muchas ideas aquí a lo largo de todo el Congreso, todas muy interesantes. Bueno, me quería centrar un poco en nuevas profesiones vinculadas a la administración. Esencialmente voy a trazar 2 líneas que me parecen las más importantes, partiendo de la visión de la ciudadanía, que es la que todos estamos poniendo aquí en el centro, ¿verdad? La declaración de Tallinn ya se habla de una serie de principios vinculados a los servicios electrónicos, que es extensible a cualquier tipo de servicio público, en realidad. Nosotros hicimos focus de trabajo con Ciudadanía de Andalucía y le fuimos preguntando a lo largo de todo su ciclo vital en su relación con la administración, ya sea nacional, autonómica o local, le íbamos preguntando cómo era su iteración con sus diferentes momentos, desde la identificación, los estudios, el trabajo, la sanidad. Bueno, pues te hablaban cosas muy buenas y cosas muy malas, ¿no? Ellos te hablaban en 4 perspectivas muy interesantes. Una de ellas tiene que ver con la omnicanalidad o la digitalización de los servicios. Y aparte, todo esto lo trazaban muy rápidamente con un benchmarking que tenían todos en la cabeza. Te decían, yo quiero que esto sea digital y fácil como la vida laboral, que es un botón y me sale, ¿no? Dice, otra variable era la rapidez. Dice, lo más rápido para la administración siempre es pagar. Las multas van muy rápidas, pero no todo va como las multas. Exigían confianza en la administración. No se fían a veces de las cosas que hacemos como administración. Confían, por ejemplo, mucho en la sanidad pública. Confían mucho, saben que es buena. Y exigían y pedían, por favor, un poco de comprensión,
que lo que le hablas, le estás trasladando, ellos lo puedan entender en un lenguaje normal, ¿no? Y dicen, por ejemplo, cuando hago la cita previa, es muy sencillo, me piden mi DNI y escojo el día, es muy sencillo, porque no todo es así, ¿no? Nosotros nos tenemos que adaptar a esta realidad, nos tenemos que adaptar con 3 ejes fundamentales, o diseñando esencialmente 3 ejes. Lo primero de todo es el negocio. Cada uno de los servicios, las consejerías, tienen que pensar cuáles son las necesidades que tienen esa ciudadanía, cómo les podemos ayudar. Y las otras 2 patas tienen que ir de la mano tecnología y las personas. No pueden ir separadas, tienen que ir conjuntamente. A la hora de hablar de tecnología y personas, mencionaba antes Ana el libro de Manuel Hidalgo, muy interesante, el secretario de Economía, sobre empleos del futuro. También la OCDE, el World Economic Forum, hablan sobre todo de competencias blandas, ¿no? Hablan mucho de empatía, de inteligencia emocional, liderazgo, resolución de problemas, ¿no? Que es, al fin y al cabo, esta competencia vinculada a te doy un móvil, un problema, resuélvemelo, ¿no? Por supuesto, todas son competencias transversales a todas las personas que forman parte de la Administración. A la hora de hablar de profesiones concretas o de roles concretos, me gustaría hablar de 2 líneas que me parecen muy importantes dentro de la Administración. Todo lo vinculado a los datos y lo vinculado a la experiencia ciudadana. Los datos es una perspectiva que se nos abre y que ya está abierta a numerosas empresas. Todos conocemos qué nos pasa con Apple o con Amazon, ¿verdad? Los datos, necesitamos profesionales responsables del ciclo de vida del dato. Desde que lo recojo, lo almaceno y le doy seguridad al dato, hago un uso y lo exploto y lo interacciono con otras administraciones y finalmente lo puedo destruir. La Administración ya no puede decir, dame los datos que necesito para hacer este trámite. La Administración tiene que demandar datos para conocer a la persona, para conocer y resolverle problemas y prestarle servicios de manera más global, iterando entre diferentes administraciones esa interoperabilidad. Sí, pero la ciudadanía dice, tengo un problema, ¿cómo me ayudas? Tengo una situación. Tenemos la capacidad tecnológica y la Administración es una organización inmensa que recoge diariamente volúmenes inmensos de datos. Tiene que haber gente responsable de la gestión de esos datos, de la gestión y de la seguridad de esos datos. A la vez, colateralmente, nos va a ayudar a otras áreas y tiene que transformarse en otras áreas. Jurídico no se puede pensar sin entender la seguridad de esos datos, la protección. Tú, como Administración, tienes el uso de los datos, no eres propietario de esos datos. Yo, como ciudadano, te estoy cediendo mis datos y te puedo restringir el uso que le tienes que dar. Tienes que tener un equipo jurídico preparado para esos dilemas. Insisto, no es nada nuevo. Apple, Amazon, todos tienen batallones enormes de abogados que les ayudan a resolver esos problemas. De otro lado, en la parte de la experiencia ciudadana, tenemos que empezar o seguir o continuar hablando de expectativas, de cuáles son las motivaciones que vienen detrás de las personas que vienen a nuestros servicios. Cuando contamos esto, muchas veces se piensa que queremos añadir muchos servicios y eso es muy costoso y tenemos recursos limitados, ¿no? Pero no siempre más tiene que ser con más recursos, muchas veces menos es más. Si no, muchos de vosotros seguramente la habréis utilizado para venir aquí, cuando habéis empleado el vagón silencioso, que es un proyecto que hicimos nosotros en colaboración con Renfe. Tenéis un vagón que, aparte de almacenar a todos los neuróticos del silencio en ese tren, tenéis en un vagón con menos servicios, tenéis una mejor experiencia en vuestro viaje, con menos recursos. Necesitamos incorporar esos perfiles que le den esa visión a los servicios que hacemos y sean capaces de redefinir esos servicios para que nuestra política pública sea más eficiente. Nosotros, en uno de los proyectos que estábamos haciendo en el ámbito de empleo, tenemos gente desempleada y a la vez un montón de recursos formativos para intentar ayudar a que estas personas se incorporen a la vida laboral. Las segmentaciones clásicas que solemos hacer tienen que ver con edad, con posición socioeconómica y demás. Nosotros, en nuestro estudio, cuando estuvimos analizando toda la vida de un desempleado, desde que se gana desempleo, va al servicio de empleo, habla con entidades públicas y privadas para buscar empleo, para que le ayuden, habla con familiares y amigos, vuelve a renovar su situación de desempleo.
identificamos 4 arquetipos, personas que tenían en común motivaciones y palancas de motivación diferentes, en comunes. Tenían los motivados, que eran gente que quería cualquier recurso que le ayudara a trabajar, a conseguir un empleo. Acomodados, gente que les cuesta... Me estoy pasando ya, ¿verdad? No. Ah, vale, No, perdón. Acomodados, gente que les cuesta que le ayudes, pero en un momento dado lo harían, pero son menos proactivos. Teníamos desconfiados, gente que no cree en que tu formación le vaya a ayudar. Y desmotivados, gente que realmente no está buscando empleo. O sea, nosotros cuando estábamos hablando con ellos, realmente no era gente que estaba buscando empleo y es una realidad. Bueno, los motivados nos dábamos cuenta que la palanca de cambio para atraerlos era formación innovadora, porque es gente que se va a parar a escucharte cuando tú le ofrezcas tu formación, pero va a acceder a otros recursos, no solamente al tuyo, va a acceder a muchos otros recursos, con lo cual a él le va a gustar o le va a motivar que tu formación sea innovadora. El acomodado, esa persona que le cuesta darse ese empujón, no iba a hacer caso, iba a hacer caso a alguien, a un prescriptor, alguien que idealmente haya ido a ese curso y haya conseguido trabajo gracias a ese curso. Eso es complicado, pero nosotros localizamos una pieza clave en ese engranaje, que son las ETTs. Las empresas de trabajo temporal son aquellos que, por lo que pasan todas estas personas, y esas personas, las personas de recursos humanos, de selección de las ETTs, cuando le explicábamos estos arquetipos, los localizábamos con nombres y apellidos perfectamente. Sí, este es motivado como Juan, este como tal, como tal. Necesitamos ese perfil vinculado a la experiencia ciudadana. Experiencia ciudadana, la gestión de datos, y si no vamos pudiendo tener esos perfiles en el corto plazo, perfiles que son más que posibles dentro de la administración, gestores de proyectos que sean capaces de, con una visión transversal en diferentes temáticas, de liderar esos cambios apoyándose en otras ayudas, otras personas y otros perfiles. Y ya he terminado. Ya está. Sí. Muy bien, perfecto. Gracias. Bueno, muy interesante, Gerardo, el tema de los nuevos perfiles, los nuevos roles, y sobre todo me ha gustado también mucho lo que has dicho, que no necesariamente se hace más con más recursos, ¿no? Eso me parece muy interesante. Ahora, para acabar de aterrizar todo lo que hemos hablado aquí, me gustaría, si quieres empezando por ti mismo, que has sido el último, que me dijerais cada uno 2 propuestas para nuestro decálogo de transformación de la gestión de recursos humanos. Vale, yo tengo que pensar en 2 perspectivas, el largo y el corto plazo. ¿No? El largo plazo tenemos que construirlo, y la construcción la entiendo como esas 3 líneas. Negocio, no deja de ser el servicio, las consejerías, gente que está directamente atacando al ciudadano, interactuando con ellos, personas y tecnología. Esas 3 ejes tienen que definir el modelo de relación que quieren con la ciudadanía, cuál es la interacción a la que aspiran tener con la ciudadanía, y en base a eso construir todo hacia abajo. Con esos 3, una vez con esa reflexión, se tiene que ya repensar cuál es el modelo de recursos humanos. La planificación, dónde vamos a poner a las personas y qué grado de flexibilidad le vamos a dar en ese movimiento a las personas entre las diferentes entidades, proyectos, que es algo que demandan las propias personas que son inquietas. Tenemos que pensar en cómo vamos a atraer a ese talento que estabais comentando antes. Un talento que no está buscando esa estabilidad laboral. A nosotros nos cuesta mucho encontrar a gente que sepa de analytics y de big data. Y se lo llevan porque le pagan incluso más dinero que nosotros, y tienen un problema que a veces no cogen ese dinero porque les gusta el proyecto que están haciendo. Y le pones un proyecto, le pones una misión para hacer los próximos 3 años, pero es que así a los 3 años se van porque quieren dar la vuelta al mundo y se acabó. Entonces, ahí tienes que estar muy activo y ser muy atractivo como organización. Ese perfil no está pensando en la administración como el sitio donde estar. Selección, evidentemente tienes que introducir las competencias en la selección, no se entiende, sin renunciar a los conocimientos, por supuesto, pero las competencias tienen que entrar. También habrá que revisar retribuciones, carreras horizontales, movimientos entre proyectos. En el corto plazo, a la hora de implantar soluciones que ya tenemos que estar implantando, pienso en contar con el personal directamente a la hora de diseñar las herramientas tecnológicas que se saquen. Una línea que desarrollan compañeros míos que le llaman Adoption First, que esencialmente es, cuando yo estoy desarrollando una herramienta, cuento con el empleado que va a trabajarla. Un caso muy rápido, en una empresa de coches,
para el concesionario se quería poner una tablet que le permitiera ver el coche que estaba ahí en diferentes colores para que la persona que está no tuviera que esperar a que viniera su coche en verde. Esa tablet te permitía hacer ese juego. Los directivos lo habían diseñado y nos decían a nosotros que lo implantáramos en la parte tecnológica. Me estoy pasando, ¿verdad? Sí. Bueno, No, sigue. en la parte de la implantación tecnológica. Antes de desarrollarlo, nos fuimos allí, nos fuimos con los vendedores. Los vendedores no querían esa tablet porque tenían que estar al lado del comprador y no le entendían el lenguaje gestual que iban a tener a la hora de reaccionar cuando le fueran contando sus cosas. La solución, poner una pantalla y que siguiera estando en el tablet. Ahí lo incorpora, el empleado incorpora la tecnología porque sabe que le va a ayudar. Solamente en ese caso la va a incorporar. Tenemos que diseñar la tecnología junto a la persona. Vale, gracias. Gracias. Virginia, por favor. No sé si se me oye. ¿Me oye? Sí, gracias. La idea de Olga Ramírez como moderadora de establecer y cerrar nuestras intervenciones con un decálogo a mí me había parecido fantástico. Voy a ser más sintética dentro de la parte que a mí me toca. Yo las dos ideas que aporto al decálogo que sacamos como conclusión de esta mesa es: la selección ha de ser estratégica, alineando los perfiles determinados de los puestos de trabajo con las necesidades cambiantes de la ciudadanía. O sea, todas las palabras están muy meditadas, ¿eh? Selección estratégica de perfiles determinados, estudiados, analizados, con necesidades cambiantes de la ciudadanía que nos van a marcar el paso y la hoja de ruta en estos años. Y la segunda norma del decálogo que propongo es la proactividad en el empleo público. No tenemos que trabajar por inercia, que lo hacemos, el día a día nos come, la gestión diaria nos come, tenemos que ser proactivos, tenemos que adelantarlos a esas necesidades. Y esa proactividad sustituirá a la adaptación, al final, adaptación un poco sobrevenida, ¿no? Y siendo necesario que tengamos candidatos con el mayor talento posible. Esto va enfocado dentro de los nuevos sistemas de marketing y de captación de talento. Candidatos con el mayor talento posible, que no la mayor cantidad de candidatos admisibles, porque a veces el cono de entrada a veces lo diseñamos tan amplio que no es estratégico. Entonces eso también tenemos que pensar en ese sistema. Muchas gracias. Ana, por favor. Muchas gracias. Yo, en las dos ideas que he dicho del principio, la primera, que el cambio de empezar de dentro hacia afuera, volvernos a situarnos a nosotros como protagonistas, es decir, nada podrá hacerse, lo he dicho antes, los políticos tienen miedo a todo aquello que pueda romper la paz social, por lo tanto, seamos nosotros los que, como sabemos lo que no funciona bien, lo que nos pongamos a trabajar para que el cambio venga de dentro hacia afuera y lo hagamos desde la perspectiva de dentro, con los agentes sociales, con toda la sociedad y con el sector privado. Trabajemos de verdad de una vez la administración pública junto con el sector privado para que venga ese cambio. Y en segundo lugar, que viene la idea muy parecida, es que el inmovilismo ya no es una opción. Es decir, no, tenemos que ser protagonistas de este cambio y debemos dejar además a las generaciones futuras una administración pública del presente, porque antes no lo he dicho en mi intervención, pero es que en el siglo XIX, que es como estamos ahora, es que no queda ni la bombilla, que ya es luz LED, no queda nada, quedamos la administración pública, de forma que tenemos la gran suerte y la gran oportunidad de dejar a la generación que viene una administración pública mejor y una administración pública útil, así que el inmovilismo no es una opción, somos protagonistas del cambio. Gracias. Ángel, por favor. Sí. Un poco siguiendo alguna de las ideas que ya había puesto yo en la presentación, hay una cosa que tengo relativamente claro, que nos afecta a todos, no solamente a recursos humanos, y es la idea de que la innovación debe surgir de la organización, debe ser un ecosistema dentro de la organización, no puede ser el resultado de 4 héroes de la innovación que además se jubilan y que después tienen que transferir ese conocimiento. Necesitamos que la organización se alinee o entienda o se convierta en un ecosistema para la innovación. Porque si no, yo creo que no podremos avanzar lo suficiente. Avanzaremos, pero no lo que debemos. Y después del Congreso, una idea que yo tenía y que vuelvo a poner en primer plano, es la idea de que debemos perder el miedo al fracaso. O sea, en la innovación lleva asociado equivocarse. Y en la administración tenemos un pavor atroz a equivocarnos. Yo creo que es una de las cosas culturales a las que debemos que empezar a acostumbrarnos. En un entorno VUCA nos vamos a equivocar lo menos posible. Vamos a seleccionar perfiles que nos permitan equivocarnos lo menos posible, pero tenemos que asumir que tiene que haber un cierto nivel de experimentación y, por tanto, un cierto nivel de fracaso. Creo que son los dos elementos y esto nos afecta específicamente también a recursos humanos.
Gracias. Bueno, yo voy a añadir 2 puntos al decálogo. El decálogo en principio lo habíamos como establecido, pero dijimos que podía ser como flexible, interactivo, por si luego nos aparecían ideas nuevas, ¿no? Yo lo que me gustaría destacar, que ha salido ya en la mesa y en otras mesas, es que las habilidades blandas, como decíamos, como inteligencia emocional, comunicación, empatía, van a ser clave para responder a las necesidades de la ciudadanía y dentro de la gestión y selección de los recursos humanos. Entonces, creo que es muy importante que las identifiquemos y seamos capaces de seleccionarlas. Y luego la otra idea, en colación también con lo que suele decir Carla Ramió, que habla mucho de inteligencia artificial, de robots, los robots ya están aquí, no es una amenaza, es que personas y robots pueden convivir, como él dice, la administración se ha de anticipar y ha de implementar la inteligencia artificial cuanto antes y el valor añadido será el que aportarán las personas, ¿no? Con esas habilidades de las que hablaba Carlas, de hablar, escribir y leer en sentido amplio, ¿no? Y ya hemos acabado con el decálogo, dejamos tiempo para el debate. Si queréis hacer alguna pregunta, alguna apreciación o como consideréis. ¿Nadie quiere decir nada ni aportar nada o aportar algún principio más al decálogo? ¿No? Hombre. Yo quería añadir 2 sugerencias. Una primera es que comparto totalmente el mantra de el talento y la gestión del talento, pero me parece importante significar una cuestión, y es que lo que tenemos que buscar y tenemos que gestionar es la actitud. Sí. Creo que llevamos mucho tiempo hablando de... Es una parte del talento, claro, pero es que en el talento ya no vale nada porque cabe todo, ¿no? Pero sí me parece importante gestionar la actitud. Cuando los conocimientos y las habilidades van a caducar en un plazo corto de tiempo, o buscamos la actitud o estamos perdidos. Y otra cuestión que deberíamos haber hecho hace muchos años, pero nunca se ha hecho con carácter general. Estamos hablando de la experiencia ciudadana y buscar, en inglés, claro, porque hay que decirlo, como decías antes, la citizen experience. Nunca hemos buscado la experiencia del empleado o de la empleada. Es importantísimo. Empieza ya a aparecer en la gestión del sector privado, en la experiencia del empleado, y aquí nunca la hemos hecho, o casi nunca se ha hecho. Y creo que es importantísimo buscarla, incluso antes que la experiencia ciudadana. Porque de lo que se habla tanto del cambio cultural, ese cambio cultural tiene que venir de la mano de la experiencia del empleado. Porque el escuchar al empleado o a la empleada es lo que permitirá transformar la cultura. Termino con un chascarrillo, y es la cultura se gestiona cada mañana 2 o 3 estrategias. ¿Qué quiere decir esto? Que o cambiamos la cultura o en nuestra estrategia entra la cultura como un factor determinante o estamos perdidos. Gracias. Gracias. Ana. Me parecen muy interesantes las 2 ideas que planteabas y creo que Ana quiere hacerte algún comentario. No, nada, simplemente que en mi exposición yo sí que había puesto en valor el talento interno, que yo lo había llamado latente o dormido, ¿no? Y había apostado por esa inteligencia colaborativa que tenemos que sacar a aflorar, porque hay mucha gente que a lo mejor no se le da la oportunidad, no quiere o no sabemos mapear ese conocimiento experto y que forme parte de la estrategia del nuevo diseño organizativo. Y la frase que usted ha dicho de la cultura se desayuna a la estrategia todas las mañanas es muy importante, porque al final yo creo que nos pasa a todos en que vamos con nuestra agenda organizada por las mañanas de voy a hacer estas 10 tareas, ¿no? Que llegas a tu puesto de trabajo y al final si cumples una casi es un milagro y creo que ha sido Google una de las empresas que más ha apostado porque eso no pase, pues que no nos pase en la administración. De hecho, hay una cosa, yo hace poco leí en prensa que Google, cuando analizaba el funcionamiento de sus grupos, había descubierto que había más innovación en los pequeños grupos, no en las partes superiores, sino precisamente en la parte más teóricamente más baja y fuera de esos grupos de élite de la organización, porque precisamente ahí había una parte importante de talento, de actitud, como comentas, que necesitaba que aflorara y que le ha permitido mejorar incluso más que esos grupos especialmente preparados para la innovación.
Sí, nada, una cosa muy pequeñita. Yo, como estoy con la experiencia que tenemos en la Junta, nosotros lo ha anunciado ya el presidente y el consejero de Hacienda, pero va a ser entre los propios funcionarios. Tenemos una cuestión nueva que se va a llamar Project Manager, un gestor de proyectos. Como os he dicho, llevamos muchísimo retraso, no vienen grandes inversiones a Andalucía porque piensan que la burocracia, el retraso es tan grande que realmente les resulta más fácil irse a Extremadura o al sur de Portugal. Entonces, vamos a coger del sector privado la figura del Project Manager y van a trabajar en un espacio en la Consejería de Fomento como que fuera Google, es decir, un concepto de funcionario de alto nivel que se va a dedicar a gestionar proyectos, se le va a formar como que fuera un project manager de una consultora, de una empresa privada, y va a trabajar en un espacio abierto con unos horarios abiertos. Vamos a ver cómo le reorganizamos todo, y con lo que tiene que dar es un reporte al propio Consejo de Gobierno sobre cómo ha evolucionado el proyecto de inversión importante para la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y no lo vamos a hacer trayéndonos a nadie de fuera, lo vamos a hacer a través de un concurso de funcionarios que todo el mundo, todos los funcionarios de la Junta que cumplan los requisitos de ser A1 o A2, dependiendo de los perfiles, se va a poder presentar. Además, necesitamos de todo, porque un ingeniero puede ser un project manager, un jurista, un economista, un biólogo o un cetrero. O sea, que aquí que tenemos también, porque tenemos halcones en Doñana. Nos sirve todo el mundo que sea un motivado, que verdaderamente quiera cambiar y por ahí vamos a hacer la experiencia piloto de lo que después será el Estatuto del Personal Directivo y lo que será seleccionar talento desde dentro. Vamos a hacer la experiencia piloto desde dentro con los propios, y empezarán a resurgir gente en el que quizá no puedan ser seleccionados para Project Manager, pero sí para otro tipo de proyectos. Es un poco lo que estamos intentando ahora, escucharnos a los que estamos. Así que muy interesante su aportación. Sí, yo quiero complementar porque va en esa misma línea, me parece súper interesante esa iniciativa. Como siempre, Carlos no da puntas sin hilo y ataca bien. La parte de experiencia de empleado, nosotros hemos hecho varios proyectos en esto, lo que pasa es que en temas de recursos humanos, la verdad es que la administración pública va todavía un poquito más lenta en esa perspectiva. Un caso para ver el tema de actitud, porque uno piensa en la actitud y piensa muchas veces en los procesos de selección que puede hacer para intentar poner un termómetro de actitud, pero tenemos la realidad hoy, tenemos un montón de gente que se jubila, pero un montón de gente que está ahí, se queda y tiene que seguir estando. De hecho, suele ser la gran preocupación que tienen los colectivos de interés en esta situación. Un caso, una empresa de transporte público donde se introducía un nuevo, estábamos interviniendo nosotros, se introducía un nuevo transporte con una tecnología diferente. Esa empresa pública tenía los típicos puestos que heredaban de padres a hijos, ¿no? Era una empresa con una fuerza de organizaciones ahí bastante fuerte y estaban muy preocupados para ver cómo abrían ese puesto y cómo empezaban a definir un nuevo puesto y cómo seleccionaban y demás, teniendo en cuenta la oposición que entendían que iban a tener de la organización. Lo que hicieron fue un proceso muy similar al que acaba de contar Ana. Abrieron un nuevo puesto al que de manera voluntaria la gente se podía ir. Hacía unas pruebas, luego allí hacía una formación que se evaluaba y luego empezaban a trabajar. De esa manera tú ya estás teniendo una actitud vinculada a un nuevo puesto. Estás ya salvando esa prueba, la tienes con esa predisposición a entrar al nuevo puesto. Y por otro lado, estás generando un sesgo de estatus. Es decir, había los conductores iba a decir cuál era eso, pero no quiero. El transporte más moderno y el que no. Entonces, había diferencias entre el mismo grupo, el mismo colectivo, de pronto había una diferencia. Y estaba sembrando una diferenciación entre los empleados y empleadas normal y lógica, la estabas empezando a hacer desde dentro. Todo esto sin haber hablado con las organizaciones directamente, trabajando directamente con esos empleados de manera voluntaria. Con lo cual, me parece sensacional esa estrategia porque funcionó muy bien en esa situación y estoy convencido que va a funcionar en esta. ¿Nos da tiempo a una pregunta más o a una apreciación más, por favor? Hola. Hola. Ángel, decías que el mayor atractivo es la estabilidad laboral para entrar en la administración. ¿Qué soft skill hay que detectar para que si voy a fichar a alguien que va a estar 30 años a lo mejor en la organización y el mundo cambia cada 8 o 5, tengo que conseguir medir para que sea capaz de cambiar dentro de 15 o 20 y se adapte a la situación? Porque es muy fácil fichar para hoy, pero tengo que fichar para dentro de 20 años. Sí, estoy claro. Y yo no tengo, creo que lo contó María da Pena el otro día, no tengo una bolita mágica. A ver, lo que sí que tengo claro, que es lo que estaba tratando de trasladar en la explicación, es que el modelo que tenemos actualmente no es atractivo para la gente
a la que tenemos que dirigirnos. Porque estoy hablando de atractivos, no estoy hablando ahora mismo de competencias. El único atractivo que podemos ofrecer, y de hecho, si a veces preguntas, en algún congreso lo he podido valorar, incluso en alguna intervención, les preguntas por qué entran en la administración, es fundamentalmente la estabilidad. De hecho, la crisis ha generado un poco más de candidatos precisamente por la sensación de inestabilidad que ha generado. Pero ese no es el perfil que vamos a tener. Y vuelvo a repetir, estamos en competencia. Cada organización tendrá que decidir cuál es su perfil, cuál es la competencia que quiere valorar. Yo desde mi punto de vista, desde mi pequeñito ayuntamiento, bueno, no tan pequeñito, no me atrevo a dar consejos a los demás respecto de los perfiles. Y menos son de las competencias porque dependerá mucho. Pero sí tengo muy claro que tenemos que cambiar muchas cosas en cuanto a cómo gestionamos el empleo público y la selección. Porque el modelo es poco atractivo y si el mercado es corto, y encima no podemos ponerles nada en cuanto a la selección, pero ya no solamente la retribución, hablabais de los proyectos. Es que si no trabajamos en esa línea, evidentemente se nos van a ir, porque la gente trabaja en proyectos ahora mismo, trabaja en su proyecto y lo hace propio. Eso es a lo que yo me refiero cuando estoy hablando al final estamos hablando de una cosa que comentaste tú en tu intervención, de la marca del empleador. Tenemos que cambiar nuestra marca del empleador. Con la marca que tenemos no llegamos lejos. No llegamos lejos. Esa es un poco la idea que yo quería trasladar. ¿Tú querías comentar? Y las competencias, yo me suscribo exactamente a las que dijo Ramió. No, que nos van a echar. Te tiraré la pelotita al final. ¿Sí? Perdona. Ejercí como directora en una consultora multinacional de comunicación, sigue siendo consultora líder en España y América Latina y lleva cuentas como la de Inditex, la única consultora que lleva la cuenta de Inditex, y teníamos que enfrentarnos a un proceso de selección. Es verdad que no es a 30 años vista, porque normalmente la gente después la forma si se mueve, pero sí es para puestos bastante importantes, como llevar el ERE de Coca-Cola. Nosotros lo que buscábamos era aquello que te diferencia y te hace humano, que se ha hablado aquí también, ¿no? Entonces, la memoria es algo que ya también tienen los robots, y que está muy bien tener memoria, pero que ahora mismo todo lo encuentras en Internet. Pero habilidades como la comunicación, la dirección, el saber estar, el compañerismo, el saber vender, incluso el saber vender. Es que en la administración hay puestos que tenemos que vender, aunque estamos vendiendo administración. Mira, tengo mi compañero de gobierno abierto que no hace otra cosa que vender al viceconsejero gobierno abierto desde que ha entrado. Y ahora mi viceconsejero da unas charlas de gobierno abierto como que llevara toda la vida vendiendo gobierno abierto, y eso que era delegado del gobierno y lo suyo eran las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pues Víctor sabe vender. Y eso es lo que tendríamos que ver en los modelos de selección, es de qué manera conocer al opositor. Porque la memoria, las 3 fases, la práctica, no nos hace conocer al opositor. Cuando te llega, mi director dice siempre, te llega como un melón que al peso y a la cata parece que está bien, lo abres y te lo comes toda la vida, toda la vida. Entonces, claro, pues tendríamos que tener de alguna forma que poder, no en sentido estricto, palparles, ver cómo se comportan ante situaciones reales. Una persona sometida a un alcalde de verdad de Tarifa, te cojo como ejemplo, en el que le diga a un alcalde de Tarifa, imaginaros que él es secretario del Ayuntamiento de Tarifa, lo que pueda haber en Tarifa, que te diga, este es un problema real a que si vienes de secretario de Tarifa mañana te vas a enfrentar, y organízalo como quieras, verle por una camarita, si se pone nervioso, si se pone a temblar, si no es capaz de solucionarlo. O sea, ese tipo de cosas y de apreciaciones tendríamos que incorporarlos junto con, evidentemente, cuestiones de competencia, de selección por conocimiento. Pero lo has dicho tú también, que en lugar de tantos tenían que ser menos y mejor seleccionados. No hace falta que abramos a 8.000 opositores para 14 plazas. A lo mejor hay que hacer una selección previa. Me tira la pelotita ya. No. Bueno, simplemente dar las gracias a mis compañeros, dar las gracias a vosotros por estar aquí y acabar con una frase, ¿no? El talento debe ser visto como el ingrediente más indispensable para el éxito, pero el éxito también depende de cómo se gestiona ese talento. Muchas gracias y nos vemos por aquí. Hasta luego.